El día de hoy nos acompaña el juez federal, juez de distrito del 12º juzgado de distrito Baja California con sede en Tijuana, el juez federal Alfonso Flores Padilla. Bienvenido, señoría, a Muchas gracias. foro. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias a tu auditorio y todo tu equipo de trabajo para este tipo de eventos que le sirven a la sociedad sobre todo, así que muy agradecido que estén aquí. Su señoría, vamos a tratar de procurarlo un poco fuerte porque no tenemos el micrófono por cada celular. De acuerdo. Para que la ciudadanía nos pueda alcanzar a escuchar. Y bueno, la razón de lo que se da esta plática, digo, en el colegio de abogados en el que presido, lo tuvimos con un tema muy interesante que fue del amparo, ¿verdad? Y algunos procedimientos en específico. Pero más que bien el día de hoy nos están viendo ciudadanos que desconocen del derecho, ¿no? Que quieren, lo que ellos quieren es ver de qué me sirve acudir ante un juez federal. ¿Por qué es importante un juez federal? ¿Qué puedo hacer ante esos tribunales, ¿no? ¿Qué situaciones cotidianas de la vida que me afectan puedo resolver o dirimir en estos tribunales federales? Y ahí es donde yo le preguntaría, ciudadano juez, en su experiencia, como estábamos platicando previamente, en este juzgado se ven asuntos de diversas materias, ¿no? Todas. Casi todas. Todas, ¿no? Prácticamente todas. Mercantil, civil, penal, ¿no? Entonces, me imagino que la experiencia pues es bastante, y he visto también en sus redes, ahorita en estos tiempos electorales, he visto pues casos comunes de hasta de deudas, de intereses usureros, problemas a lo mejor de otras índoles. Platíquenos un poco qué es ser un juez federal, cuál es la función de un día a día y qué problemas se resuelven en los tribunales. ¿Podemos empezar por ahí? Claro, por supuesto. Yo creo que es muy importante aclarar siempre y decir que hay muchos tipos de jueces. O sea, el juez es uno, pero hay muchas materias. Jueces civiles, jueces mercantiles, jueces familiares, de muchas índoles, de diversa naturaleza. En el caso de los jueces federales, ¿no? Yo diría que la mayor carga de trabajo para los jueces federales mixtos, como es mi caso, es el amparo. Sí llevamos juicios mercantiles federales también, hay jueces federales también que ven puros temas penales, hay jueces federales que también ven puros temas mercantiles, pero en realidad, para no empezar a confundir un poco a las personas que no están tan involucradas en esto, un juez federal es sobre todo aquel que ve los juicios de amparo, que es la figura a mí que más me ha llamado la atención, que me apasiona, porque nuestro sistema legal en el país realmente, para que sepa la gente, es que está diseñado para que cualquier tipo de controversia o juicio acabe en un tribunal federal. Puede ser incluso hasta en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es la última instancia, o sea, arriba de esa ya no hay nada, ya no hay algo. Y abajo están los tribunales, por así decirlo, colegiados de circuito, que es un tribunal conformado por 3 magistrados. Entonces, cualquier controversia o problema que haya de cualquier índole va a terminar con 3 magistrados que van a resolver ese caso, si es un tribunal colegiado. Si tenemos un problema de un divorcio y nos vamos a la segunda instancia y nos confirman, lo último que nos va a quedar es ir ante un juzgador federal, ya sea un magistrado o en algunas ocasiones un juez de distrito. Lo mismo si es un pagaré, el matrimonio mercantil. Al final la última oportunidad, ¿verdad? Es acudir con ustedes, ¿verdad? Así es, por ejemplo, en un tema civil. Vamos a poner un divorcio, pues empiezan con el juez civil, ¿no? Y hay varias instancias, pero ese divorcio que empezó en un juzgado civil puede terminar en un tribunal colegiado de circuito, que en realidad es la materia de amparo, ¿no? Claro. El juez de distrito, para no hablar de más tecnicismos, porque también eso creo que hoy en día la sociedad ya está muy fatigada de los tecnicismos. Entonces yo creo que hay que ser más prácticos a la forma de dirigirnos a las personas. Digo, si fuera un foro académico de posgrado y de derecho, como ustedes que son personas muy preparadas, pues ya es un tema más técnico, más fino, por así decirlo, ¿no? Sí. No fino, más rebuscado, esa sería la palabra. Pero bueno, para sintetizar, en el caso de tu servidor, que soy un juez de distrito, veo la mayoría de los asuntos son de amparo, pero también vemos mercantiles federales y llegan de todas las materias, laborales, civiles, penales, agrario, comercio exterior, todos los asuntos que en realidad a mí me apasiona. Mi formación en un principio fue penal cuando estudiaba, después fue derecho administrativo, después tuve civil, luego un poco de laboral, y hasta que llegué a este juzgado de distrito mixto desde hace ya, pues creo que 9 años o 10 años que tengo aquí. Sí, nos comentaba una vez una persona en la maestría en la que estuve, que el derecho, los abogados lo tenemos que estudiar de manera holística, es decir, conocer un poco de todas las materias para ser un abogado más completo.
y veo que ser juez federal requiere una sapiencia en varias materias, no nada más la especialización, ¿no? Que sí debe de haberlo en constitucional, pero sí requiere de mucho estudio ser juez federal, ¿verdad? Sí, claro. Por ejemplo, en este tema de nuestra especialización es el amparo. Pero al llegar a asuntos de cualquier naturaleza es por eso que nos vemos vinculados con todas las materias, desde la detención de una persona en la calle, de un divorcio, hasta temas grandes y delicados como grandes contribuyentes o pues la delincuencia organizada. Es decir, todos esos casos que empezaron de alguna u otra naturaleza ante jueces especializados generalmente concluyen en un amparo. Para que tengan una idea, más o menos un juez federal, como su servidor, llevamos en promedio 1,000 asuntos al año. El año pasado recibimos 6,400 asuntos. Es una carga realmente nos rebasa, ¿no? Sí. Y de preparación, yo siempre les digo, ¿cómo sientes tú que un juez dicte sentencias justas? Cuando te apegas a la ley, cuando te pegas a las reglas del juego, cuando te pegas a la jurisprudencia, a los criterios, eso es ser justo, porque eso es como debes de resolver. Ahí es donde uno tiene esa tranquilidad de decir, oye, yo me apegué a la ley, ¿no? Es como puede ser justo. ¿Y cómo puedes saber las leyes, la jurisprudencia? Pues es estudiando todos los días, pero ¿sabes de quiénes? Yo siempre lo he dicho, de quiénes aprendemos también mucho, de los litigantes, de los abogados que le dedican 1,000 horas a estudiar un expediente, 500 horas a estudiar un asunto, ¿no? Nosotros, ¿qué más quisiéramos dedicarle 1,500 horas a un expediente? A cada uno, No acabaríamos, no podríamos. Sí. Entonces, realmente también de quien aprendemos todos los días es de los litigantes, de la academia, por eso tenemos que estar involucrados con la academia, con cursos, con preparación, con maestrías, con doctorados, todo el tiempo hay que estarse preparando, porque imagínate si esos abogados o ese despacho, esas partes estudiaron horas y horas un asunto, lo menos que podemos hacer es estar preparados para resolver una controversia que tienen, porque en un juicio siempre hay dos partes, sí, mínimo. Sí, sí. Y tú sabes, es de todo sabido que, la parte que gana dice, yo tenía la razón, sí, ¿no? Era mi derecho. Y la parte que pierde siempre dice, el juez se vendió. Sí, es una clásica de todos los clientes, ¿no? Así es. Y entonces el 50% de mi trabajo está mal, ¿no? Sí, el 50% de lo que hacemos no está bien hecho. Entonces sí es obligación de estar estudiando todo el tiempo y leer todo el tiempo. Vienen muchos asuntos, por ejemplo, vamos a hablar de algunos casos. Por ejemplo, en materia de educación, ¿le ha tocado ver algún amparo que le hayan negado a lo mejor a alguna expedición de un título universitario o algún problema con una autoridad escolar? Los jueces de distrito, pues para eso es uno de los principales frentes, ¿no? Combatir actos de autoridad que pudieran generar un perjuicio o un daño irreparable dentro de los 15 días que uno se tuvo conocimiento o contra la promulgación de una ley, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿qué tipo de actos de estos 15 días son los que ustedes nos pudieran platicar, ejemplos, ¿verdad?, de diversas materias para que la ciudadanía diga, si me pasa esto, puedo meter un amparo indirecto? Fíjate que hace poco hice no un comunicado, pero me hicieron preguntas en el sentido de usted qué considera del amparo, ¿no? Y es una figura que yo a veces utilizo la palabra subutilizada, pero yo diría, no ha sido bien aprovechada, uh-huh, por lo eficaz que resulta la suspensión, ¿no? Uh-huh. Para no entrar en detalle, un juicio de amparo puede durar desde 6 meses hasta más, pero lo más importante del amparo es la suspensión. Yo diría, para esa urgencia, esos casos urgentes, como el que tú me preguntas en materia educativa. Nos ocurrió mucho incluso en pandemia, que los estudiantes acababan la carrera de Derecho y no les daban sus títulos, de cualquier profesión, ¿eh? Sí. Y se les detenía, decían, es que está parado el trámite allá, graduados de medicina, no tenían su cédula, no podían ejercer, y decían, les decían en México, donde expedía la SEP o la universidad, es que están detenidos los trámites. Yo decía, yo ya quiero ejercer, porque ya ves que antes, tú estás muy joven pues, pero sí, antes los títulos nos lo daban incluso de piel, y ahora pues la cédula y todo es vía electrónica. Entonces decían, ¿por qué tanto esperarnos? Y recibíamos las peticiones de amparo para que la suspensión fuera de que inmediatamente se les otorgara ese título. Porque incluso, por ejemplo, en el Poder Judicial de la Federación, para contratar, en aquel entonces tenías que estar titulado. Y decían, oye, llevo 1 año esperando mi título, ya acabé la carrera hace 1 año y no puedo trabajar. Entonces, eran muchos derechos humanos que ahí podíamos nosotros proteger. Okay, laborales, de todo tipo, ¿no? Y, por ejemplo, para poner otro ejemplo de ese tipo y más o menos hacer más claro, alguien que necesita un servicio médico de salud urgente, ¿no? Es más, ni tan urgente, pero vas a tu centro médico y no te atienden, ¿no? Como tú sabes, lo que más se cuida, pues, es la vida, ¿no? Claro. Después es
bueno, la libertad, pero cuando se trata de temas de salud que ponen en peligro la vida, sí podemos nosotros intervenir. Y por ejemplo, en muchos casos nosotros con muchos, y cada vez es más frecuente, preocupantemente cada vez es más frecuente, de personas que llegan a hospitales y no reciben la atención o el medicamento urgente que necesitan. Claro. Y no tenemos un procedimiento ágil o eficaz que te diga, dale su medicamento. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a ir a denunciar al hospital y en lo que va a la agencia del Ministerio Público y en lo que le preguntan? Imagínate, pues el paciente, nos ha tocado que está a punto de fallecer, a través del amparo, con la suspensión. Como te digo, desde un principio nosotros le damos 24 horas a la autoridad para que le dé esa inyección, para que le dé esa atención médica, para que lo reciba, para que lo operen si es de urgencia. Y no es uno, son cientos de casos. Y no nada más a los que están, por ejemplo, en libertad. Sí. A los que están también privados de la libertad, que no tienen ese servicio, a través del amparo, pues es un derecho humano. ¿Y qué pasa cuando la autoridad se excusa en las 24 horas diciendo no cuento con las medicinas porque la institución de gobierno no me proveyó de ellas? ¿Se les obliga a que cumplan como resuelvan? O simplemente otra que he escuchado es que en este centro de salud no hacemos ese tipo de trabajo especializado de operación porque eso solamente se ve en Guadalajara o en Monterrey o en México. ¿Qué pasa en estos casos? Voy a platicar un caso rapidísimo que es icónico para mí. Estábamos de guardia, un día jueves en la noche, llega el papá diciendo, mi bebé de 2 años, no le han dado su inyección. Creo que tenía ese tema de que se coagula la sangre. Sí. Y decían, no me han dado el medicamento, no me lo dan, ya me dieron la receta y no me lo quieren inyectar. Y eran las 11 de la noche. Y dijo, traían al bebé en una burbujita porque si le pasaba algo. Entonces, eran las 11 de la noche, mandamos inmediatamente al personal al hospital. No estaba el director, nos atendió ahí como la guardia, dijimos, ¿dónde está el director? Háblenle, tráiganlo. A las 2 de la mañana lo encontramos al director del hospital, real, Nos habla y dice, oiga, pues que sí, yo ya sé quién, pero ya le dije que pues no hay medicamento. ¿Cómo que no hay medicamento? Y así, tiene 24 horas para darle ese medicamento, ¿no? Pero es que, miren, yo también tengo un bebé, pero ya hablamos a México, no tenemos desabasto en este medicamento, es un medicamento muy caro. Cada inyección cuesta 150,000 pesos, 320 y 150,000 pesos, y necesita 12. Y luego, no, pues es que no está, pero tiene 24 horas para cumplir. Así fue. Y en la mañanita, ya que estaba todo de día, otra vez el papá, yo quiero ir a ver los refrigeradores, porque ¿para qué me dan esa receta? Ahí deben tener el medicamento. Fuimos a los refrigeradores. Abrimos, eran 3 refrigeradores, me acuerdo. Abrimos la puerta, así, no estaba el medicamento. Dijo, miren, no tengo, nos dice el director, no tengo tanto dinero para poder comprar el medicamento, o sea, como que movimiento, como flujo de efectivo para comprarlo. Ya hablé con los que tienen el medicamento y no me lo quieren fiar en términos, ¿qué hago? Porque tengo que hacer un procedimiento en México. No, pues a ver, te siguen corriendo sus 24 horas, ¿no? Es que ya hablé, ya hice llamadas. Pues si usted tiene que demostrar que está cumpliendo, habla con el papá, nos demuestra que habló a México, que le dijeron que el medicamento, total, que le dice, ya viene el medicamento en avión, ¿no? Llevábamos el viernes en la noche, que venía custodiado por la Guardia Nacional o por seguridad porque era un medicamento caro. Okay. O sea, imagínate todo lo que tuvimos que hacer. Sí. Y luego ahí seguíamos, no nos movíamos y el señor, no, pues como que el señor también sintió ya accedió a que vio que el director sí estaba actuando. Pero ya hablaba y decían, para no hacer el cuento largo, el día sábado, a mediodía, estábamos, ¿qué pasó con ese medicamento? No, sí, porque en sábado está cerrada la farmacia de los hospitales públicos. Sí. No, a ver, que abran la farmacia, que se quede alguien que necesitemos, por si tienen que ponerle esa inyección especial. Creo que ahí cuando hicimos ya el estudio nada más era un tema subcutáneo. O sea, no tendría que ser todo un... Ya. Logramos el medicamento. Más o menos nos tardamos entre 48 horas o un poquitito de horas más, pero se logró. Sí. Pero yo te diría, a través del amparo y la suspensión inmediata. Y no es uno de los supuestos del 22 de la Constitución, no, es un tema de derechos humanos urgente. Digo, ustedes que son técnicos, no es un tema de suspensión de plano, fue un caso urgente de necesidad de un derecho humano. ¿Cuánto nos tardamos de que llegó con nosotros? Y sin abogados ni nada, Nada más fue así un tema fue con nosotros a las 11 de la noche, ahí estaba la persona. Logramos que en ese tiempo le pusiéramos el medicamento. Esas son cosas que yo no digo ahí, muchas personas no lo aprovechan esta figura porque sí nos hacen caso. Todavía tú sabes que, bueno, pues si no cumplen con esa orden es desacato, es hasta un delito. Les quitan el puesto público, ¿no? Pero si no hubiera ella impulsado esta maquinaria jurisdiccional del amparo, yo te diría, nunca hubiera llegado ese medicamento. O a lo mejor llega hasta 2-3 semanas después. Y ya es demasiado tarde, ¿no? ¿Cuántas horas te dije que nos tardamos más o menos en todo esto? Pues era personal y actuaria y actuarios y así íbamos y movíamos y hacíamos, te digo, 1,000 asuntos al año tenemos, 3 por día. Tenemos que recibir pruebas, alegatos, audiencias, dictar sentencias. Entonces,
es mucha la dinámica que se necesita para esto de ser juez también. Que en esta parte hubo mucha voluntad también de su señoría, de hacer todos estos movimientos. ¿Influye la voluntad personal de los jueces que imparten justicia o se apegan todos al librito y al final llegamos al mismo resultado? No, totalmente. Yo siempre les digo, por eso todavía, y afortunadamente los jueces son personas y no computadoras, ¿no? Si no meterías el expediente, ¿cómo se llama? El ChatGPT o algo así, inteligencia artificial, sale la sentencia y acátela. No, por eso hay personas, y yo siempre manifiesto ese disgusto que yo siento cuando alguien dice, no, es que el derecho ya está dicho, no tienen que estudiar, ya está. No, ustedes lo saben, está en constante evolución, vamos avanzando, a lo mejor en otras cosas nos regresamos, pero entonces sí tiene que ver esa sensibilidad. Yo te diría, esa frase de más sabe el diablo por viejo que por diablo, ¿no? El tema de que también te vuelve, tienes que ser humano, tienes que entender a esas personas. Yo no dudo que cualquiera de mis compañeros o compañeras hubieran actuado igual, pero lo más importante y lo que yo quisiera transmitirle a tu auditorio es que sí pueden acudir ante un juez federal, ¿sabes? No necesitan ni abogado, además hasta ahora vía electrónica, sí pueden comparecer, o sea, ni siquiera... Si la ciudadanía comparece directamente al tribunal, ¿los reciben? Sí, claro, estamos de acuerdo, hemos platicado, o sea, hay ciertos casos que hay, bueno, por ejemplo, si es un tema de no sé qué, es que no me ha pagado mi carro, ¿no? No es urgente. No es tan urgente, ¿no? Sí, Exactamente, claro, me debe 100 pesos, ¿no? Sí. Pero el tema de educación, es un caso muy relevante que acabo yo, bueno, no relevante, pero para mí todos son relevantes, pero creo que es muy sonadón. Y que decían, bueno, es que hay que ponernos abusados. No, todos son los casos iguales. Yo les decía, es un caso de tres niñas que acusaron a su papá de violación, y entiendo que la mamá hizo mucho tema en redes sociales por el tema contra el papá. Ajá. Pero como que lo hizo muy viral, ¿no? Sí. Pues la escuela dijo que pues ese comportamiento de la mamá no era algo ético y que estaba afectando la imagen de la escuela, y las dio de bajas. Ah, sí, pero porque el papá era maestro, ¿no? ¿O es otro tema? No lo sé. Okay. El punto es que nosotros dijimos, no la puedes dar de baja a estas alturas de la escuela cuando ya va a acabar. O sea, no debes de dejarla terminar el ciclo escolar, y si quieres, no la puedes admitir el siguiente año, pero que no pierda este ciclo escolar. Y eso fue a través del amparo y la suspensión. Okay. O sea, porque si no, imagínate, nos vamos hasta una sentencia, un juicio que dura entre 6 meses, 1 año, pues no. Lo más importante yo creo que es el tema, y es lo que a mí la gran fuerza del amparo es la suspensión. La suspensión obliga a autoridades a realizar ciertas conductas para reparar ese derecho que se le está violando a las personas, ¿no? O mantener las cosas en el que están, en lo que se resuelve algún asunto también, ¿no? Sí. Y en estos temas de usura que he visto últimamente muy virales en las redes, de que salen créditos rápidos para la gente, ¿no? Incluso por compañías de que ya no le presta el banco tradicionalmente a ellos, pero hay otros intereses muy altos y muy usureros, y de ahí es la única oportunidad que tienen muchos ciudadanos, ¿verdad?, de lograr pagar sus gastos corrientes o urgentes, ¿no? ¿Cómo puede un juez conocer de esos temas de usura en los préstamos, en los contratos? ¿Hay que agotar todas las vías primarias, primera instancia, segunda instancia, o podemos entrar a un tema de suspensión? Platícanos un poco de ese tema. Claro, si me preguntas el origen de por qué yo subí, bueno, todo empezó con un video en el que yo le dije a la sociedad, oye, yo estoy de acuerdo con lo que dice esa persona, pero, y eso que no empezaban las campañas ni nada de esas cosas. Yo dije, hay que decir a las personas cómo funciona esto para nosotros, lo de la usura. Todo empezó porque en un viaje que hice a ver a mis papás, que ellos ya están jubilados y son del norte, y me dijeron, no, es que fíjate que en el mercado, me dijo la señora del mercado, que pues un grupo de extranjeros, y que ya está pasando en muchos lugares del país, le prestó dinero, el famoso préstamo por goteo, no sé si lo han escuchado, y le prestó un interés altísimo, ¿no? De extranjeros. En todo el país ya está ocurriendo. Le dije, pues es que no están obligados a pagar ese interés tan alto. Sí, pero que fue una semana, ¿no? Que en una semana, y pues tú sabes que muchas cosas pueden pasar. Ah, sí. Y no pudo pagar a la semana. Y pues tú sabes que luego esas personas van ajá, exacto, sí. Entonces yo le dije, mira, yo creo que sí hay que decirle a las personas que, dos cosas, ¿no? ¿Qué es la usura? La usura así se ha definido incluso internacionalmente y está prohibida también en la ley internacional, que es la explotación del ser humano por el ser humano, ¿no? Aunque dice por el hombre, pero en realidad es el ser humano por el ser humano. Sí. Si tú le prestas a alguien con con intereses excesivos, eso se considera usura. Y eso te lo comento porque a mí me tocó también en México, incluso ahorita trabaja conmigo una secretaria que viene de un juzgado especializado en mercantil en México, y eso es todo el tiempo. Persona que llega y dice, oye, me cobraron un interés, sea así al que te prestó por goteo, por palabra, por pagaré, o institución bancaria, institución prestamista, con esa tasa de interés, o sea,
es muy frecuente y nosotros lo hacemos y tenemos jurisdicción porque está contemplado como un acto de comercio. Todo acto de comercio, a ser contemplado en el Código de Comercio, para ser un poquitito técnico, puede ser competencia. Exactamente. Sí. Y tú lo sabes, muchos litigantes prefieren litigar a nivel federal que a nivel local. Por la rapidez. Por la rapidez, porque pues, por muchas otras razones también con los actuarios, que es más rápido. Sí. Entonces prefieren irse con nosotros y ahí es donde nos da la competencia. Okay. Por eso conocemos de esos juicios, pero como un juicio ordinario mercantil federal. Okay. Así es, por eso entran. Hay jurisprudencia que les permite incluso regular esos intereses y bajarlos a uno que sí sea legal, ¿no? Si no se pusieron de acuerdo las partes, y también vemos cada caso concreto, lo bajamos del 6 o al 9%. O sea, por decir, oye, como he dicho, también vemos las características de la persona. Anual. Es muy bajo. Okay. Y es bien común, ¿eh? Se van a la Conducef. Si no se ponen de acuerdo. Se van a la Conducef, es que ahí siempre no les dan la razón porque tratan de llegar a un arreglo, pero ese mismo asesor, él les presenta la demanda, porque es un formatito que ellos ya tienen hecho. Y es ¡pum! No se pusieron de acuerdo. Interés, pues es maravilloso. Y muy poca gente lo hace. Yo te diría, si contáramos toda la gente, yo recibí miles de comentarios, hasta me han dicho, oiga, ¿dónde lo puedo contratar? ¿Cómo le hago? Que no sé, que a mí le dije... Pues no, es que tú te puedes decir bajar ese interés, aunque haya sido pactado en un contrato, con cláusulas y con pena convencional y todo, porque así está. ¿Y qué analizamos? Obviamente, si llega una persona, no sé, digamos, un multimillonario que tiene maestrías, doctorados, estudios actuariales, y él aceptó un interés muy alto en un corto plazo, diríamos, bueno, pues tú sí sabías, tú sabes en lo que te metes. Claro. ¿No? Pero alguien que tiene hasta la secundaria, mucho de nuestra población, o que no sabe luego, gente que no sabe sumar, tú lo sabes. Sí. Pues si 10% piensa que son 10 pesos a lo mejor para la siguiente semana. No dimensionan. Y pum, pues se aprovechan. Pero nació realmente por esa preocupación también mía de cómo mucha gente acepta esos préstamos por estos grupos internacionales, extranjeros, que les están prestando. Le llaman, yo me acabo de enterar, el préstamo por goteo. Sí, la modalidad que yo he estado viendo en redes sociales es, te prestamos 400 o 600 pesos esta semana y al terminar la semana nos pagas otros 250. Pues estamos hablando de que es prácticamente casi un 40% en un periodo de una semana. No de lo que estamos hablando ahorita, que un juez federal puede regularlo a un 9%, pero en un año. O sea, entonces ahí la diferencia, ¿verdad? De acudir. Súper gran diferencia, ¿no? Sí. Pero la gente dice, bueno, ahorita necesito 500 pesos para ir a comprar una medicina. Así es. Ahorita lo necesito, pero me pagan la quincena. Préstame 500, te doy 800, no me importa. Con tal de salir de la bronca, ¿no? Pero ¿cuánto fue de interés? Sí, no, sí, pues, altísimo. Exacto. Y bueno, y además, bueno, yo me acordaba, me acuerdo de esta anécdota que me decía una persona que trabajaba conmigo. No, es que ya saqué en ese entonces eran las famosas grabadoras, ¿no? Y voy a pagar bien poquito semanal. Sí, pero ya veías al año, pero la gente le entra por necesidad. Claro. Entonces, yo creo que sí, tú sabes que en México los intereses son muy altos. Sí, y lo podemos comparar con los vecinos países del norte. Yo creo que sí, las instituciones, los prestamistas sí deberían como dicen, luego en el pueblo dicen, está bien ser trompudo, pero no tan cochi, pero no tan trompudo. No abusar. Ser cochi, pero no trompudo. Pero no tan trompudo, ¿no? Sí, decía una ex jefa que tenía, o sea, algo, sí, tiene que ganar porque prestan. Claro, es pero negocio, no caer en la usura. Entonces, ¿cuándo cae con nosotros? Cuando nosotros llegan con el juicio mercantil. Y plantean, este es mi contrato o esta fue la forma en que convení, detecto que me timaron, que me dijeron intereses muy altos que no puedo pagar, pido el apoyo para que se regule el interés. ¿Así lo plantean? Sí, claro. Okay. Y por ejemplo, dicen, oye, yo a veces les pregunto, bueno, ¿qué estudió? ¿Quién es? También gente de recursos, ¿cuánto fue el préstamo? ¿Cómo lo hizo? O sea, sí analizamos un poquito el contexto para ver si fueron notoriamente excesivos. Ya. Porque no tenemos un parámetro real que nos diga, esto es notoriamente excesivo. Después del 15, el 20%, 30%, no hay. O si esa persona gana salario mínimo es excesivo. No hay una regla clara. Entonces, sí tenemos que analizar el contexto de cada caso. Pero te digo, en muchos casos en México me tocó que no por regla general, pero en la mayoría de los casos es sí, bájale. Porque salen ganando de todas maneras. Sí. Pues entonces luego dices, bueno, de que me bajas al 6 o 9, mejor llego a un acuerdo y llegamos a un porcentaje, una media. Y la gente dice, ok. O sea, señoría, vienen muchos. Pero no se escucha difícil, ¿no? Es como yo digo, porque eso hay que transmitirlo. O sea, claro. Hay que decirles, la gente no lo sabe. No lo sabe. Sí, me ha dado mucho gusto ver a varios colegas y funcionarios ahorita en esta dinámica compartiendo lo que hacen. Porque incluso nosotros
que somos parte del sistema como abogados, aprendemos qué podemos hacer por los clientes, ¿no? Vienen muchos temas de pagarés, no propiamente también el tema de los contratos. Y a veces los dejan en blanco, ¿no? Porque derivaba de otra cosa, no exactamente un pagaré, sino un contrato. Y se firman los dos instrumentos, pues porque uno es más rápido de cobro, ¿no? Y luego, pues dicen, no, pues ponle ahí el 15% mensual de interés moratorio, Lick. Digo, ¿sabe qué? Si yo le pongo arriba del 4%, es probable que el juez nos pueda regular y no le vaya a convenir. Como tal, no hay un estándar. En la jurisprudencia nos dice que un promedio de los índices, de las tasas, de los créditos personales, y que el juez deberá hacer una ponderación. En este caso, ¿cómo sería una regulación de un interés moratorio, de un pagaré? La referencia que hay sobre todo en los criterios ha sido de tomar en cuenta los CETES. Los CETES, ¿no? A 28 días y cosas así. Pues tú sabes que es bajón. Es bajón. O sea, esa es nuestra referencia. Okay. Entonces de ahí para arriba es... Ya es usura, ¿no? El mercado. Yo definiría mucho el mercado. Porque no porque te vayas arriba del 9% anual o 10% no necesariamente es usura. O sea, tienes que advertir que es notoriamente excesivo. Como interés ordinario, ¿no? Y sí, como interés moratorio un 3% sería adecuado. Depende del caso. Depende del caso. Sí. Todos los casos son diferentes. La gente dice, todos son bien sencillos. No, todos los casos, todas las circunstancias. Claro. Por ejemplo, a lo mejor en un momento en pandemia, alguien que si hubiera puesto un interés, dice, oye, está bajito, pero en pandemia no puedes abusar. Por ejemplo, ¿no? Sí, claro. Digo, seguro otro momento normal, pero si alguien te dijo, yo te presto así, pero pues es pandemia, estabas abusando del momento. Necesitabas. Entonces no es lo mismo en ese momento de pandemia, después, claro. O si fue en dólares y de repente el dólar se disparó. Yo creo que es cada caso como debe ser en lo particular. ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos en tiempo, equipo? ¿Cuánto tiempo llevamos? 30 minutos. 30 minutos. Bueno, su señoría, ahorita estamos, pues ahora sí que en tiempos electorales, ¿no? Es un tema donde la ciudadanía votó y dijo que se democratice la justicia. Creo que estamos a 40 días de la elección o 39 días de la elección. Sabemos que le tocó, ¿verdad?, participar en, pues ahora sí que conservar el cargo que ya tenía, ¿no? Y en automático tiene la oportunidad de ser uno de los candidatos, ¿no? Yo por eso quise invitarlo también, pues porque conozco que es una persona fina, que es una persona que procura, y más con los ejemplos que nos acaba de dar, ¿no?, por la ciudadanía. ¿Qué esperamos? Platíquenos de usted ahora para que la gente lo conozca, de su persona, de su trayectoria, y por qué quiere el voto de la ciudadanía, ¿no? Y cómo podemos nosotros poner el número en la boleta, ¿cuál es, verdad? ¿Cómo va a funcionar? Platíquenos un poco. Bueno, vamos, ahorita entramos ahora sí en tecnicismos de la boleta. De la boleta. Pues mira, yo creo que si me permiten el comentario, más que hablar sobre mí, siempre yo lo que he dicho es, imagínate que van a instalar un hospital cerca de tu colonia, ¿no? Esperemos que nunca tengas que ir a ese hospital, esperemos que nunca te tengas que internar, que no necesites del médico. Ojalá y no, pero qué bueno que lo tienes ahí y que sabes que es un hospital y que hay buenos médicos. Ojalá y no caigas en ese hospital. Yo te diría, si vas con un juez, pues es porque traes un litigio, es un problema. La sociedad sabemos que dicen, no, abogados. No, luego yo no quiero saber de abogados porque es un problema, luego son muy raros. Entonces imagínate, nadie quiere decir, sí, yo te voy a atender y ven con gusto, ven. Pues no, si vas con un juez es porque tienes un problema, te vas a dirimir una controversia, vas a resolver un conflicto. Entonces no es algo que digas, yo quiero, pero sí que sepas quién es el que va a estar ahí en ese hospital atendiéndote en caso de que lo necesites. Entonces, imagínate que te dejan escoger al cirujano, ¿no?, al oftalmólogo, al de oncología, que va a estar ahí. Pues sí busca a alguien, o sí enfócate en alguien que digas, yo sí quiero a alguien, pues tener la confianza de cuando llegue con ese doctor voy a tener esa tranquilidad. Entonces yo lo hago esa analogía de, bueno, imagínate que te dan la oportunidad de escoger el doctor que vas a tener en el hospital de tu colonia. Pues yo no la desaprovecharía, ¿no? Entonces yo diría, sí hay mucha apatía de la sociedad, hay muchas personas que dicen que no van a ir a votar. Yo diría, pues es que a lo mejor un día vas a necesitarlo, es mejor tenerlos y no necesitarlos que necesitarlos y no tenerlos. Entonces es ahí con esa analogía que yo te digo, sí hay que conocer a las personas que están ahí, ¿no? Y en el caso, ahora que se nos permite salir del escritorio, ¿no?, salir de la oficina para que la gente nos conozca y sepa lo que hacemos, es una oportunidad única.
Única. Porque antes, yo lo he comentado varias veces, que incluso se pensó en la figura del juez sin rostro. Imagínate, íbamos a ser juzgadores con una bolsa negra aquí así, dictando sentencias para que no nos conocieran. Así era, así se pensó y así hubo jueces en algunos países. Y esta oportunidad que se nos da de la cercanía con la gente, de que nos conozcan, de que somos seres humanos, de que nos hemos enfermado, de que tenemos sentimientos, de que si tenemos familia, ¿no? Yo he platicado, bueno, yo me casé con mi esposa en el Poder Judicial de la Federación porque pues estábamos todo el día metidos, o sea, yo la conocí a las 11 de la noche, entonces porque ahí estábamos trabajando, o sea, es una vocación esta carrera judicial, ser de juez. ¿Por qué yo decidí ser juez? Bueno, desde pequeño yo sí era el que, yo sabía dos cosas, que si tenía un hijo varón se iba a llamar Alfonso y que iba a estudiar Derecho. Y yo era el que sí, que estaban golpeando al compañerito, haciéndole bullying, como se dice hoy, pues yo sí me metía a defenderlo y me iba con los catorrazos. Me tocaba también el que no llevaba para el lonche, pues, sí, sabes, que llevaba la torta de plátano o así, y yo le compartía. O sea, sí, mis papás siempre me dijeron, tú vas a ser abogado. O sea, como que me gustaban mucho esas causas. Ya después, cuando empecé a trabajar en el gobierno, de despachos, yo era perito traductor en inglés y francés y me mandaron de la Procuraduría en ese entonces a la Fiscalía, ahora Fiscalía, a ayudar, a traducirle a una persona que no sabía en qué idioma hablaba. Entonces, como no, en la Procuraduría no había otro perito más que había de inglés, dijeron, no, pues Alfonso, ¿no? Mándenlo ahí, pues igual se entiende. Y me acuerdo que era una ascendencia árabe y le hablé en francés y en inglés y no entendía él. Y como le dije, no te preocupes, vamos a hablarle al juez, ¿no? Para que estés tranquilo. Porque él decía, y mi abogado y mi juez. Entonces le pedimos que saliera al juez federal, porque era un delito federal que le estaban imputando. Y salió el juez muy amable, muy afable, muy empático con todo el personal y pues todo su señoría, ¿no? Yo dije, ay, qué buena onda que esté. Y vino él y habló, le dijo, estos son sus derechos, no se preocupe, ¿no? Porque la persona medio no entendía y yo le explicaba. Entonces de ahí fue yo que sí busqué, ¿no? Y también por causas de la vida, porque pues, sabes que la vida o el destino o Dios o lo que la gente considere, pues tiene sus caminos, ¿no? Sí. Entonces yo tuve la gran oportunidad de ingresar al Poder Judicial de la Federación, en ese entonces como secretario, y lo que se nos decía es, tú estudia, tú prepárate y tú puedes llegar a ser juez. Esa era la regla. Yo no tuve un padrino, no tuve un tío, no tuve un mamá, papá, nada, como la gran mayoría de nosotros. Te digo, sí hay muchos familiares y se acusa mucho al Poder Judicial de nepotismo, pero es eso, porque ahí nos la pasábamos. O sea, estábamos encerrados hasta las 11 de la noche. Bueno, guardia, Semana Santa, estuvimos sábados, domingos, es algo normal, por eso es que pues, nos casábamos entre nosotros. Sí, muy frecuente. Eso es frecuente. Bueno, ya después, en el 2009, cuando yo concursé para ser juez, fíjate que tuve la fortuna, éramos como 1,200 concursantes, todos preparados con maestrías y experiencia de todos, de toda índole, y había 20 lugares, por eso para mí ese número es bien bonito, el 20. Y dije, a 20 lugares, y yo dije, voy por el primer lugar. Ya me había casado, ya tenía, mi esposa me dijo, va, yo te ayudo. Y era estudiar todos los días desde que salió la convocatoria diaria. Me acuerdo que mi cumpleaños, sábado, estábamos estudiando. Me junté con otros 2 o 3 diario y dije, yo tengo que dar el primer lugar. Tengo que ver por mi familia, porque en ese entonces, si tú llegabas de juez, eran 6 años y luego era para toda la vida, ¿no? Así era. Yo dije, pues ahora que ya tengo familia, pues ¿cómo le hago, no? Sí, porque es que la familia crece, el cheque tiene que crecer, ¿no? Sí. En ese entonces que yo había trabajado en el gobierno, antes de ser juez, había trabajado en el servicio público, antes de ser secretario, y pues yo no sabía eso de que ya cambió el gobierno, pam, para afuera, ya llegó el nuevo gobierno, y otra vez, ¿cómo que ya nos vamos? Sí, ya nos se va todo el equipo, y así era. Entonces luego ya busqué un despacho. Entonces cuando conocí el Poder Judicial dije, aquí más está, estabilidad, ¿no? Sí, pues decían, tú estudia y no te preocupes, o sea, vas a estar estable. Sí. Pues así fue como iniciamos este camino. Incluso mi esposa dijo, bueno, uno de los dos, porque los dos y nuestros hijos no va a estar tan sencillo, claro. Bebés, y me tocó, tuve la gran fortuna de ser el primer lugar en esos 20 lugares. Y entonces se estilaba que el primer lugar lo dejaban decidir. Yo decidí quedarme en la Ciudad de México, en el juzgado, que en ese entonces era único de extinción de dominio, y veíamos asuntos de otra índole también. Pero yo dije, Ciudad de México es el único juzgado de extinción de dominio, el primero de extinción de dominio. Y dije, yo otra vez quiero ser el primero, ¿no? Y te hago esta referencia del 20, y el 20 y más 1, porque mi hija nació el 21 de junio. Entonces, para mí es bien bonito el 21, porque dije, sí, 20 y primer lugar y así. Ahorita que me tocó estar en las boletas, el número 20, dije, vamos a buscar. Ok. Vamos a buscar. Estamos en el número 20. ¿En qué color de la boleta? Amarilla. Okay, la corbata. 20 en la amarilla. En la boleta amarilla, mira, muy bien. 20 en la amarilla.
licenciado Alfonso Flores Padilla, y pues nos dio mucho gusto que nos acompañara el día de hoy, su señoría. Ahora sí que vamos a ver qué tanto alcance tengamos, ahí le voy a compartir los resultados, pero pues estos son momentos históricos, como dice el juez, donde ya no están a puerta cerrada detrás del escritorio, sino ahora buscan compartir con esa empatía con la ciudadanía, y aquí estamos. Ese es algo de las bondades de esta reforma, y pues y que lo consideren. A su señoría, número 20, boleta amarilla. Muchísimas gracias, nos despedimos de su programa Poder Legal, donde la información es poder. Ahí estamos, muchísimas gracias.